Estoy aquí de regreso contigo este sábado 7 de agosto. Estamos empezando el mes de agosto y vamos a hablar de un tema que creo que nos inquieta a todos, y es el tema de nuestros oídos y de la audición. Muchas veces la perdemos o baja o nos sentimos inseguros después de determinada edad. No sé si nos pase a todos o solo a algunos, pero para eso está el doctor Gonzalo Corbera Bear para hablar del tema y para aclarar todas nuestras dudas. Gonzalo, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí en Enlace 50. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Es Oye, un no sé placer. si dije mal tu apellido, ¿es Bejar o Bear? De hecho, lo pronunciamos Bejar, Ah, Bejar, peor. porque sí, porque mi abuelo realmente se apellidaba Bajar y cuando en inmigración alguien se equivocó y lo puso con E. ¿De Entonces, dónde viene ese apellido? es turco. Ay, qué Bueno, padre. más bien griego, bueno, es griego turco. Mi abuelo vivía en Salónica, emigró de aquí, de Salónica. Bueno, qué interesante. Tienes antecedentes así como para leer muchos libros. Sí. Oye, Gonzalo, pues bueno, platícanos por favor cuál es tu especialidad y qué es lo que a ti te gusta de tu trabajo, que sé que lo haces con muchísima pasión. ¿Qué es lo que te gusta y cuál es tu especialidad? Bueno, yo hice otorrinolaringología y después me subespecialicé en lo que ahora se llama neurotología y cirugía de base de cráneo en Francia. Otorrinolaringología lo estudié en México y neurotología y cirugía de base de cráneo lo hice en Francia. Y realmente desde que estaba yo en la especialidad, sí me di cuenta que de todo el otorrino lo que a mí me gustaba era el oído, ¿no? Y ya la verdad es que al principio por la cuestión científica, ¿no? De cómo funciona el oído y cómo es un órgano impresionante, funciona a nivel relativístico, de hecho, o sea, hay cuestiones en cuanto al equilibrio que tienen que ver con la teoría general de la relatividad de Einstein, ¿no? Entonces es súper interesante. Y, pero después me fui dando cuenta de lo fundamental que es para una persona, para lo que nos hace humanos, que es la posibilidad de comunicarnos, la importancia del oído, ¿no? Del poder escuchar y en los niños que nacen con sordera o sea, y cualquier persona que va perdiendo la audición, cómo eso te produce que te apartes de la sociedad, te aísla y, y ahora se ha visto que las personas con pérdida auditiva inclusive tienen un riesgo bastante más elevado de demencia, de Alzheimer y cosas así. Entonces, es algo, ahora realmente la parte más nueva del oído es cómo estimula todo nuestro sistema nervioso, cómo tiene tanto que ver en cosas que ni sospechábamos que repercuten en nuestro bienestar. Fíjate que yo pienso que es el sentido más importante. No sé si está equivocada, pero es que yo creo que es el único que nos aísla al 100% cuando no escuchamos y cuando no hay manera de comunicarnos. Entonces, creo que es algo que me encanta eso que dices, que es fascinante cómo funciona el oído, porque claro, o sea, ahorita hablaste un poquitito del equilibrio y hablaste también de, bueno, simplemente de la comunicación y el mantenernos cerca y cómo influye todo y cómo se relaciona con otros procesos crónico-degenerativos a lo mejor y con el distanciamiento y la abstracción, o sea, es como un mundo el oído, ¿no? Yo lo veo así como un mundo totalmente aparte. Platícanos cómo funciona, así como si fuéramos totalmente nuevos. Bueno, tenemos las dos partes, ¿no? La que mencionas, la de la audición y la del equilibrio. Eh, Uno se puede preguntar qué hacen las dos en el mismo órgano, ¿no? Y las dos en realidad tienen que ver con detección de movimiento. Lo que pasa es que el sonido es vibración del aire que nos rodea, ¿no? Se necesita un medio para que haya sonido. O sea, en el espacio no hay sonido. Entonces, esa vibración finalmente es movimiento. Y el equilibrio, el poder detectar
en qué posición está nuestra cabeza, qué es lo que da el oído, la parte que aporta para el equilibrio es la información sobre en qué posición está nuestra cabeza. Y el cuerpo, el sistema nervioso calcula en qué posición está nuestro cuerpo según la posición que está la cabeza y obviamente si nos estamos cayendo lo detecta. El reflejo más rápido que tenemos en el cuerpo es el que va del oído hacia los ojos, que hace que si de repente movemos la cabeza hacia un lado, los ojos puedan compensar y mantenerse quietos, fijando la vista en donde estábamos viendo, ¿no? Entonces todo es detección del movimiento. Lo único que pasa es que una parte del órgano detecta movimiento de frecuencias muy altas, ese es el sonido, que podemos detectar sonidos, vibraciones que van desde 20 ciclos por segundo, que son hertz, hasta 20,000, ¿no? Y la parte del equilibrio detecta oscilaciones mucho más lentas. Cuando vamos corriendo, por ejemplo, apenas la oscilación que hace nuestra cabeza es de alrededor de 7 Hz. Entonces, pero por eso es el mismo órgano. Entonces, lo que tenemos es una serie de células que cuando vibran, que cuando se mueven, tienen unos pelitos en la punta y se cargan como que fueran pilas recargables, nada más que se Ujú. recargan instantáneamente. Y cuando algo mueve el pelito de la punta, descargan eléctricamente. Entonces convierten así la vibración del sonido o el movimiento de la cabeza en impulsos nerviosos que luego ya nuestro sistema nervioso puede interpretar. Ahora, para que llegue al oído interno, tenemos el oído externo y el oído medio, que funciona como micrófono y como amplificador, ¿no? Y que el oído medio es un amplificador fabuloso porque simplemente por la geometría de cómo están los huesecillos distribuidos, logra amplificar el sonido, ¿no? Entonces, es realmente una cuestión fantástica cómo funciona. Oye, Y ¿y lo el que es, laberinto? el laberinto es la parte del oído bueno, todo esto lo llamamos laberinto, porque de un lado tiene el caracol, ¿no? Es la parte de la audición, y en la parte del equilibrio tiene una parte que es el vestíbulo, que detecta movimientos que pudieran ser hacia adelante y hacia atrás o hacia arriba y hacia abajo, y unos canales que sean los canales semicirculares que están en los tres ejes de movimiento que podemos hacer, que detectan los movimientos que podrían ser de rotación horizontal o vertical o lateral, así, ¿no? Entonces están distribuidos para poder detectar el movimiento en esos tres planos. Entonces todo en conjunto es un laberinto. Entonces, Impresionante. Oye, pero entonces eso que estás diciendo que es que llega rapidísimo del oído a los ojos, por eso cuando alguien tiene vértigo, los ojos se le mueven. sí, exactamente por eso. Generalmente cuando, depende del vértigo, pero siempre implica que un lado digamos que uno de los oídos está señalando que hay un movimiento que en realidad no hay. Entonces, tenemos los ojos todo el tiempo queriendo compensar ese movimiento para estar viendo hacia adelante cuando realmente no hemos cambiado nuestra postura. Eso es lo que produce el malestar. El malestar viene porque el oído dice que estamos moviendo la cabeza y los ojos dicen que no, y nuestra conciencia de nuestra postura, lo que se llama la propiocepción, también dice que no, y ese conflicto de señales es lo que produce el malestar del vértigo. Bueno, pues sí, qué interesante. A mí me parece, la verdad, un misterio y algo fascinante. Y como lo describes tú, pues dan ganas de estudiarlo y conocer más y agradecerlo más. ¿Qué pasa con el tiempo? ¿Qué pasa cuando cumple 50, 60, 70, 80 con el oído? Pues lo que va pasando es que todos, digamos, las células que tenemos, esas células ciliadas que tienen que al vibrar disparan, si tú agarras cualquier cable eléctrico que quieras y lo estás doblando y desdoblando, doblando y desdoblando, doblando y desdoblando, doblando y desdoblando, se acaba rompiendo, ¿no? Ujú. Entonces, un poco eso es lo que le pasa a los cilios que están en la punta de esas células. Y todas nuestras células del cuerpo, si de repente ya no pueden cumplir su función, se mueren. Entonces,
empezando por las células que más tienen que vibrar, las que detectan las frecuencias más altas, empiezan a perder a los hilos y a morir. Las vamos perdiendo poco a poco. Y no son unas células que no tenemos capacidad de regenerar. Porque no sé, si te cortas la piel, lo Ujú. que pasa es que se pierden células de ahí de la piel y empiezan los bordes de donde te cortaste y empiezan a reproducirse esas células para volver a cerrar la herida. Entonces las células de la piel se regeneran. Nuestras células de la sangre se regeneran. Entonces, tenemos muchísimas células que todo el tiempo se están reproduciendo. Esas células del oído no tienen capacidad de reproducirse. Tenemos el gen que se encargaría de fabricar la proteína necesaria para fabricar los cilios, lo tenemos bloqueado desde hace como 350 millones de años, Ok. porque ningún mamífero puede regenerar sus células ciliadas. En cambio, las aves, los anfibios, los peces sí las pueden regenerar. Interesante. ¿Y Pues por qué sí, no entonces se algo puede? tiene que ver con el hecho de ser eh, pues, mamíferos. Y entonces esas células no se pueden regenerar y por eso vamos perdiendo audición. Vamos perdiendo audición, casi todos vamos perdiendo audición, empezando por los tonos de más alta frecuencia. Inclusive, alguna vez, yo creo que probablemente todavía están por ahí en el internet, eh, tonos para tu celular, para que cuando suene no los pueda oír tu maestro, porque son frecuencias así los anuncian. Nadie de más de 30 años puede detectar este sonido. Y sí, ¿Es es, cierto? es cierto. Digo, Ah, no es tan rígido. Sí hay gente que pueda tener más de 30 años y sí lo detecte, y gente que pueda tener menos y no lo detecte, ¿no? Hay promedios, pero sí es cierto que vamos perdiendo los agudos y sí hay tonos que en promedio ya después de los 30 años ya no los oyes. fíjate que mis hijos, los dos son músicos y nos hacen esa broma. Y me han dicho, mamá, a ver, escucha, ¿qué? Y de plano Y no lo oyes. ponen algo que no tanto para el celular ni cosas de esas, pero decía, de repente, por ejemplo, algo pasa con la lavadora o con alguna máquina y me dicen, no oyes, algo está fallando. Y creo que oigo bastante bien, pero hay cosas que no detecto. Entonces, eso está pasando. Luego también, por ejemplo, la osteoporosis tiene algo que ver con las cositas, los otolitos o cómo se llaman, cuando nos Las células ciliadas. despelucamos. No, no. Lo que pasa No. es que hay una cosa muy parecida, que es la autoesclerosis. Ah, Y hay un poco de confusión ahí. De hecho, es algo que se confunde porque en la osteoporosis es que vas perdiendo calcio de tus huesos. ujú. Y la autoesclerosis es que vas perdiendo, en realidad los franceses lo llaman autoespongiosis, pero son los únicos en el mundo que lo llaman autoespongiosis, porque vas perdiendo calcio de la cápsula del oído interno. Y lo que pasa en la autoespongiosis, o que se hace autoesclerosis, es que el cuerpo, queriéndolo corregir, deposita calcio donde no debería y entonces empieza a endurecer y ya no vibra el último de los huesecillos, que es el estribo, y entonces vas perdiendo audición, pero por, es lo que llamamos una pérdida conductiva, o sea, porque tu oído interno tu oído medio ya no puede llevar el sonido al oído interno. Entonces, tiene algo que ver, pero no está relacionado. O sea, mucha gente con osteoporosis no tiene, no tiene nada, ningún problema en la Y audición. estos que se desprenden, que te marean. Los otolitos, esa es una de las causas de vértigo más frecuentes, si no es que la más frecuente, es que se desprendan esos otolitos. Y es que en la parte del oído que se encarga del equilibrio, que decíamos yo que sirven para detectar movimientos, son unas células que tienen en la punta una capa de, de pelotitas de calcio. Esos son los otolitos. Y se pueden desprender y estimular donde no deberían. Entonces, ese es el problema, que de repente te acuestas y un oído dice que nos movimos más que el otro y entonces genera el vértigo. Eso lo bueno
es que cuando es solamente eso, se corrige muy fácilmente con unas maniobras que hacemos en consultorio. Ajá. Y si no es eso, o sea, porque hay mucha gente mayor que se siente mareada, o yo he tenido vértigo, es una Sí, sí. pesadilla. Si no es eso, que, porque va y viene, ¿no? Es que hay Además. mil, sí, hay veces que el problema es el deterioro de, de esas células que te digo que no podemos regenerar. Entonces podemos manejar sintomáticamente, reducir las molestias, pero sí muchas veces no quitarlo por completo. ¿Y es cierto que una vez que te da, ya te puedes regresar en cualquier momento o es así de esas No leyendas quiere urbanas? decir que a fuerzas te vaya a regresar en cualquier momento, pero sí es frecuente. ¿Cuáles son las cosas que tenemos que hacer? Supongo que es toda la vida, pero a partir de los 50, ¿qué tenemos que hacer para cuidar nuestros oídos y cómo ir previniendo o cómo irlos revisando? ¿Qué es lo que nos recomiendas? Pues mira, casi, o sea, muchísimas enfermedades sistémicas aceleran esa pérdida, ¿no? Entonces decíamos que todos vamos perdiendo algo de audición, que inclusive eso hay quien dice que no es cierto, que el hecho de que sea todos es un poco porque estamos todos en la sociedad actual expuestos a demasiado ruido y que si estuviéramos viviendo en la naturaleza, no perderíamos audición. Yo creo que siempre, o sea, que sí iríamos perdiendo, pero ya es cuestión realmente no tiene mucha importancia. El hecho es que eh, hay personas que pierden más audición que otras. Y la razón de que hay personas que pierden más audición que otras es que muchas cosas se suman a simplemente la edad y la exposición ¿no? Al ruido. Entonces, lo número uno es qué tanto ruido estás expuesto. Sí es un hecho que la gente que vive en el campo pierde menos audición que la gente que vive en las ciudades. La gente que trabaja en fábricas pierde más audición que la gente que trabaja en oficinas. ¿No? Entonces, de hecho, hay normas, ¿no? La norma oficial mexicana y normas de la Organización Mundial de la Salud y demás para la exposición laboral en ruido. Digamos, no puedes estar expuesto a más de 80 decibeles por más de 8 horas de trabajo, por ejemplo. ¿No? Y entonces, eso es uno. ¿Qué tanto ruido hay a tu alrededor? Va a ser que entre más ruido haya, más vas a perder audición. Pero también la presión alta, diabetes, hipotiroidismo, el colesterol elevado, todo eso también nos va a causar fumar. Fumar es una cosa Nada más. perfectamente previsible Mm. de pérdida de audición, diabetes, ¿no? Entonces, lo primero que debes de hacer es cuidarte de ruido. O sea, ahorita pues ya tenemos año y medio sin grandes bodas ruidosas, Ay, qué pero horror. ahorita que ya estén regresando, pues sí, si tienes más de cualquiera realmente, pero si quieres cuidar tus oídos, a un concierto, a una boda, ve con tapones, ¿no? Porque eso va a bajarle unos cuantos decibeles y vas a oír de todas formas y te va a proteger el oído. Y los jóvenes, porque eso es trágico, ¿eh? Vemos niños de 15 años, 16 ya con pérdida, con inicios de pérdida auditiva por ruido, y es porque están con audífonos todo el día, ¿no? Entonces hay que bajar el volumen y bajar el número de horas. Entonces uno es el ruido y lo otro es no fumar y cuidar tu colesterol, tu glucosa en la sangre, tu presión, tu salud en general. Con eso vas a perder menos audición. Vamos a tener que ir a un corte y regresamos en un momentito, ¿eh? Quédense aquí en Enlace 50. Soy Concha León Portilla, no tardamos nada en volver. Bueno, pues vamos a seguir hablando con el doctor Gonzalo Corbera sobre el oído y sobre este fascinante mundo que tenemos en la cabeza y todo lo que podemos aprender y todo lo que podemos vivir y gozar y cómo cuidarlo sobre todo. A ver, estábamos hablando de las enfermedades sistémicas que provocan que pierdas el oído o que baje tu audición. ¿Qué tan seguido debemos hacernos una audiometría o así se llama la prueba? Audiometría. ¿Sí? ¿Y en qué consiste para que la gente sepa? Bueno, hay muchas pruebas audiométricas, pero en general, cuando decimos audiometría, estamos hablando de la audiometría tonal,
Y, pues, es una prueba en donde te meten en una cabina aislada de ruido, te ponen unos audífonos y tienes que apretar un botoncito cuando oyes un sonido y se va viendo cuántos decibeles necesitas para poder detectar el tono. Y después se hace una prueba de palabras, no tienes que repetir palabras y que te las van presentando a distintas intensidades para ver qué tanto los entiendes. Y eso nos da un parámetro como eso lo vamos haciendo frecuencia por frecuencia, ahí tenemos claramente dónde puede estar habiendo deterioro. Entonces, esa prueba, pasando los 50 años, yo sí recomiendo que se haga cada año. Hay quien dice cada 2 años, ¿no? Entonces, probablemente cada 2 años sea suficiente, pero muchas veces cuando decimos cada 2 años, entonces ya para cuando nos damos cuenta ya hicieron 7. Ah, Entonces, en realidad yo creo que una buena rutina justo pasando los 50 años es hacerse una audiometría cada año. ¿se puede mejorar algo? O sea, si vas a los 50 y sale algo medio mal, ¿hay algo que puedas prevenir en ese momento, mejorar? ¿Hay medicina, Pues tratamiento? ¿Hay algo? ahí es donde ves, o sea, si tratas de ver si sí está bajando más de lo esperado, pues te pones a buscarle qué es lo que pudiera estar afectando y dónde y cómo lo podemos corregir. Esa es una de las razones de hacerlo, el prevenir. Pero la otra es si en un momento dado, si no podemos evitar que siga bajando, pues en un momento dado sí ponerte aparatos a tiempo para poder compensar un poco la pérdida. No es que los auxiliares auditivos te corrijan la pérdida, ¿ok? Entonces hay una cosa, la palabra corregir y la palabra compensar son diferentes. En gente que usa lentes es perfectamente claro, ¿no? O sea, te quitas los lentes, ves borroso, te pones los lentes, ves perfecto. Porque ahí el problema es el lente del ojo y otro lente puede compensar perfectamente bien ese lente. La, y entonces los lentes sí son correctivos, sí corrigen la visión. Los auxiliares auditivos no los llamamos correctores auditivos, son auxiliares porque finalmente el daño del oído interno está ahí y el hecho de amplificar el sonido, por más que hay bien anuncios en la televisión que te dicen que con el aparato que venden X sí te lo van a corregir, no, siempre hay cierto limitante que varía de una persona a otra y varía según la calidad del aparato que está usando. Pero el punto muy importante es que se ha visto que las personas con pérdida auditiva tienen más riesgo de Alzheimer, es lo que estábamos diciendo hace rato, de Alzheimer y otras demencias. La demencia se puede dividir básicamente en 4 tipos, pero para el caso es lo mismo, ¿no? Eh, el hecho es que ya sabemos es algo relativamente reciente, que las personas que tienen cierto grado de pérdida auditiva sí tienen más riesgo de tener demencias. ¿Por Entonces, qué? esto es, pero el doble de riesgo en personas que tienen pérdidas superficiales, el triple en personas que tienen pérdidas moderadas y el quíntuple en personas que tienen pérdidas severas. Entonces, ahorita estamos tratando a la pérdida auditiva como algo muy crítico, porque si a los Claro. 50 años empiezas con pérdida auditiva y no te atiendes y de repente a los 65 años ya estás teniendo demencia, pues no es algo que nadie quiera, ¿no? Por qué afecta? ¿Por qué está dando la demencia por la pérdida auditiva? ¿Hay Pues alguna razón ya? Ujú. no está fácil saber exactamente por qué. El, eh, Porque ahí finalmente el problema de estudiar la demencia en general es la falta de instrumentos que nos puedan decir exactamente qué es lo que está pasando primero, ¿no? Entonces, pero sí hay dos razones principales que se están estudiando y que son un poquito contrarias, curiosamente, porque una, lo que quiere, digamos que una es
que el hecho de no estar entendiendo te hace que te apartes de la interacción con otras personas, reduces la estimulación de tu sistema nervioso, de tu intelecto, y entonces se va deteriorando más. Y ves que hay muchísimos, inclusive en internet, y ejercicios que hay que hacer, y todo el mundo habla de mantener tu mente activa para prevenir la demencia. Entonces, eso, digamos que esa teoría sería encaminada a ese aspecto. Pero otra teoría es que al estar haciendo tanto esfuerzo constante por querer entender lo que está pasando a tu alrededor, estás produciendo un efecto inflamatorio en las neuronas de tu sistema nervioso que repercuten eventualmente en un daño. Y esa es otra teoría que se está investigando. Y a lo mejor no vamos a llegar a saber cuál es o no pronto. Lo que sí falta apenas un par de años para que se complete es un estudio para demostrar si el hecho de empezar a usar auxiliares auditivos sí frena o no frena el deterioro cognitivo. Y todavía no tenemos los resultados finales de ese estudio, pero ya hay resultados preliminares de varios otros estudios que se han estado haciendo que sí parecen indicar que cuando mejoras la audición, reduces el riesgo. Porque una duda era si no será que lo mismo que está produciendo demencia te está produciendo la pérdida de audición. Entonces, aunque corrijas la pérdida de audición, la demencia sigue adelante. Pero sí parece ser que está relacionado, que primero viene la pérdida de audición. Y si corriges la pérdida auditiva, entonces frenas el avance del deterioro cognitivo. A ver, las personas que de repente dicen, estoy oyendo menos, van contigo y les dicen, ¿sabes qué? Sí, estás oyendo menos, tienes un deterioro, lo miden por porcentajes, ¿no? No medimos en decibeles, ¿sabes? Lo expresamos en porcentajes un poquito para poderlo expresar más fácilmente con el paciente, pero Entonces, si alguien le dice, ya no vas a poder recuperar, tienes que usar auxiliares auditivos. Creo que ahí hay un mundo de auxiliares auditivos, sí. ¿no? Y van de acuerdo al precio, básicamente, o no. Pues sí, un poquito como todo en nuestra vida, con la economía como es, ¿no? Con todo lo que le está causando al planeta, también la economía pero pues finalmente es lo que nos causa también, es cómo funciona el mundo, ¿no? Así es funciona, si no lo vamos a cambiar. Pero a ver, entonces tú te compras los mejores. Y de todas formas, la gente, yo los he escuchado que se quejan de que oyen otras cosas y de qué tan cierto es eso y qué tanto se ha avanzado al respecto. Te voy a decir qué pasa, y un poquito un poquito siguiendo lo que es una consulta conmigo, ¿no? O Sí. sea, yo lo primero que veo es que si realmente es algo que no se puede corregir, porque lo que decíamos de la autoesclerosis, sí hay autoesclerosis tardías. Entonces hay gente que empieza a perder la audición ya a mayor edad relativamente y resulta que es algo que sí puedes corregir, ¿no? Con cirugía, pero con 99% de éxito, ¿no? Entonces, Maravilla. lo primero que vemos es si efectivamente necesitas auxiliares, porque eso es lo que no te dicen en lugares que solo venden auxiliares, ¿no? Claro. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo es que la audiometría también nos puede decir eh, qué tanto el auxiliar te va a ayudar. Y sí es variable. Hay gente, diga, si el daño es solo de oído interno, el auxiliar te va a ayudar más que si también está afectado el nervio. Y, y sí, con la edad muchas veces vamos perdiendo neuronas también. Y entonces hay personas que su pérdida auditiva es en parte ya por las neuronas que tienen que recibir esa información. Entonces ahí de entrada sabemos que el resultado pues no va a ser lo mejor que quisiéramos. Eso nos ayuda a saber si es una persona que tiene que gastar más o puede darse el lujo de gastar menos en los aparatos. Porque los aparatos lo que más hace que sea más caro o más barato son justo la capacidad del aparato que tiene ahorita de analizar el sonido antes de mandártelo, para poder filtrar qué es ruido
y qué es voz. Entonces, los aparatos más caros, eso es lo que están haciendo mejor. Y eso cambia cada año. O sea, la tecnología está avanzando muchísimo porque es tecnología digital. Y sí, cada vez se va haciendo mejor. Pero sí, una de las cosas que yo busco que la gente sepa es qué realmente podemos esperar. Y sí, pues yo creo que es importante, ¿no? O sea, hay veces que no podemos hacer lo que quisiéramos poder hacer, pero pues así es la vida y así, y por lo menos hacemos lo más posible. Ahora, en ciertos tipos de pérdida auditiva, y podemos llegar a lo que a lo que se llama un implante coclear, que yo soy de las primeras personas en el mundo que empezaron en el campo de los implantes cocleares, ya tengo más de 30 años de experiencia en esto, y ahorita ya estamos en el punto en donde los implantes cocleares pueden dar mejor resultado que los auxiliares auditivos en personas que no tienen pérdida auditiva tan necesariamente tan profunda. Necesito que les digas que es el implante coclear, por favor, a la gente que Sí, nos está escuchando. Antes de que sea, sí, pues el implante coclear es un oído electrónico. Es una computadora que sustituye tu oído. En lugar de ser nada más un amplificador del sonido, ya reemplaza, o ya sea completa o parcialmente tu oído, porque eso es justo lo que es nuevo. Ahorita tenemos sistemas de implante que pueden reemplazar la parte de tu oído que hay que reemplazar y dejar funcionando la parte del oído que puede seguir funcionando. Es para todos casi, o sea, porque antes yo me acuerdo, te conocí hace muchos años con esto del implante coclear en niños. Ahorita en adultos mayores se hace y funciona. O Sí, sea, sí vale la pena que te lo hagas a mis 63 o a los 70, a los claro, sí, 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 definitivamente. Uy, tengo pacientes implantados de 80 y tantos años. Qué O sea, maravilla. y sí, sí sí, definitivamente vale la pena. Ahora, es todo un espectro, ¿no? O sea, digamos que cuando tienes una pérdida auditiva, la pérdida auditiva la podemos dividir así a grandes rasgos, es en superficial, severa, superficial, media, severa y profunda. ¿Ok? Vamos a dividirla en 4 partes, ¿no? Entonces, si una pérdida superficial, pues igual y ni pones aparato, ¿no? O a lo mejor, pues, para algunas personas que su trabajo lo requiere o lo que sea. Cuando ya pasas a media de casi, ya definitivamente necesitas aparato. Cuando estás en severa, es donde algunas personas ya empiezan a tener dificultades con los auxiliares auditivos y pueden ser candidatas a un implante coclear. Y cuando pasa profunda, prácticamente todo el mundo es candidato a implante coclear. O sea, cuando una pérdida profunda, definitivamente un implante coclear te va a dar mejor resultado que un auxiliar auditivo. O sea, Y siempre hay remedio. pues casi siempre, sí. Hay casos cuando es más neurológica que igual y todavía no, pero sí, en una gran proporción de la gente hay algo que podemos hacer para mejorar, sí. Pues es una enorme esperanza lo que estás diciendo, porque de veras esa separación y aparte toda el drama que trae, ¿no? O sea, esa parte de que te lleva a la demencia, o sea, no es nada más la separación y la depresión, porque por supuesto que es una depresión espantosa. Sí, sí, exactamente. Y ahorita justo uno de los estudios que ha salido es sobre cómo el implante coclear puede reducir y inclusive hasta revertir los grados iniciales de demencia. Entonces, a una persona que tuviera demencia, a lo mejor le podría servir, o sea, porque traen aparatos y, o sea, estar muy pegados a la parte auditiva, es lo que nos estás recomendando. Sí. Si tiene algún familiar o si alguien tiene demencia, estar muy atenta a la parte auditiva para que vayan de la mano y no aumente una por la otra o al revés. Sobre todo en fases iniciales, sobre todo cuando estás apenas empezando a pensar en eso. O sea, gente que dice, es que siento que se me están olvidando las cosas, ahí es donde tienes que checar tu audición, porque si estás en esas fases muy iniciales y si tienes una pérdida auditiva, ahí es donde puedes prevenir. Ya cuando estás en fases ya con una demencia ya más establecida, pues va a ser difícil que podamos hacer algo. Inclusive esa es a lo mejor una razón de ni siquiera seguir adelante, ¿no? O sea, dependiendo del grado. Entonces, lo que más hay que tener cuidado son en las fases iniciales,
cuando estamos apenas sospechando de demencia, y de ahí, de hecho, que yo diga que las personas de más de 50 años hay que hacerse biometría cada año. Sí, definitivamente. ¿Hay medicamentos que debamos abrir los ojos que producen sordera o eso ya no es algo? Sí hay, pero no es tanto ese problema. Este, el, ah, perdón, hay algunos antibióticos inyectables que producen sordera. Eso sí son críticos, ¿no? Y sí es bien importante eso, estar pendiente y muchas veces lo vemos más que los aplica en niños, ¿no? Tenemos niños que se han quedado sordos porque tenían anginas y les inyectaron gentamicina o amicacina, que son medicamentos muy, muy útiles para un hospital, para en situaciones en donde está en peligro la vida, no para anginas, ¿no? Entonces, esos son los que más daño producen. En segundo lugar, algunos medicamentos que se usan para el cáncer, pero pues ahí sí no los usan más que cuando tienes cáncer. Entonces, ahí no es que fácilmente puedas tener una opción. Más bien hay que lidiar con lo que suceda después. Y luego hay medicamentos que se usan también para la insuficiencia cardíaca, para insuficiencia renal, que también pueden tener afección, pero que tampoco son fáciles de sustituir, ¿no? Entonces, pero en un momento dado podemos estar en contacto con el nefrólogo o con quien esté manejando esto para tratar de manejar dosis y demás. Entonces, de ahí también que la gente que tenga insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal, cosas así, sí deben de estar cuidando también la audición. Pero fuera de eso, un poquito los antiinflamatorios. Ujú. Entonces ahí lo vemos en gente que necesita antiinflamatorios a dosis altas por tiempos prolongados, como gente con artritis reumatoide y cosas así. Claro. Y algunos otros medicamentos, ¿no? Pero realmente que yo vea como algo que sí debería de no existir y que sí es un problema son los antibióticos que se llaman aminoglucósidos, que son estos que decía, los con nombres genéricos son gentamicina, amicacina, vancomicina un poco. Ok. ¿Hay algo que, o sea, si ya tienes la sordera, hay algo que lo acelere para que se vaya más rápido Todos los factores que dijimos que la de pueden las acelerar. enfermedades? La Ok. exposición al ruido, enfermedades sistémicas, fumar. Ok, entonces, pues qué bárbaro. Hemos aprendido mucho. A ver, el implante, ¿te lo hacen y cuánto tiempo después funciona? ¿Qué gravedad de operación es? Ese es el detalle. No es una cirugía muy, eh, digamos, que te cause mayor problema. Es cirugía ambulatoria. Ujú. La, ah, los dejamos a los pacientes una semana más o menos cuidándose en casa, pero después de la semana ya pueden estar haciendo su vida normal. Entonces, no es en cuanto a la Perfecto. cirugía en sí, obviamente en manos entrenadas, no es mayor problema. Perfecto. Pero sí tardas en ir logrando el beneficio. No es inmediato. Son por lo menos un par de años a que logres ya estar en donde vas logrando el beneficio esperado. Pero Entonces, es una esperanza enorme. Pues muchísimas gracias por esta entrevista, por todo lo que nos enseñaste, Gonzalo Corbera. ¿Dónde te puede encontrar la gente? pues pueden mandarnos dudas si quieren por correo electrónico a info@amaoir.org. El teléfono del consultorio es el 55 50 81 82 49. Y pues estamos en redes sociales como Amaoir, en Facebook como Oír es Amaoir, y el Instituto Mexicano de Otología y Neurotología también. Pues muchísimas gracias. De verdad, no sabes cuánto aprecio tu tiempo y pues seguramente las personas que te escucharon aprendieron mucho y que te manden un correo si tienen alguna duda. Muchas gracias por haber estado aquí en Enlace 50. Al contrario, muchísimas gracias por la invitación. Soy Concha León Portilla, regreso contigo en un momento. Quédate en Enlace 50.